Cuando emprendes te conviertes en todo. Desde la señora de la limpieza hasta el director general. Administrar, ¿no? Sí, pasas el por plan todo. Financiero, marketing, publicidad. Justo. ¿Y quién enseña eso? Nadie. La experiencia, sí, la vas aprendiendo en el camino. Yo sí creo que es importante ser empleado en algún momento de la vida. Nacieron libros geniales, o sea, cuando los terminé dije, sí o sí me dedico a esto. Ahorita ya llevo 7 años haciendo libros. Llevo más de 200 historias diferentes. Cada historia para mí es, híjole, una super lección. Mi proyecto no es nada más de hacer libros. O sea, el libro es lo final y lo que tú vas a regalar. Pero la gente sabe, o muchas veces no saben, que cuando trabajan conmigo se meten en un proceso que los va a transformar. Va a transformar esa relación, va a transformar esa vivencia en algo espectacular. Y entonces me encanta pues ser como muy acompañadora de mis clientes porque claro, se van muy felices de mi oficina y empiezan la tarea y recibo el WhatsApp ya de ley. No inventes, está siendo súper difícil. Sabía. No inventes, está siendo increíble. Sabía. No inventes, llevo llorando 3 días. Ay, no puedo más de la felicidad. Ahora quiero hacer 100 libros. O sea, sí, eso pasa porque la gente no está acostumbrada a hablar de sus propias cosas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de A Nadie Más Le Importa. Aquí estoy muy contento porque estoy con Ana Laura González. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, después de una regada, ya saben que a lo mejor cazador se le va la liebre o algo así. Pues bueno, vamos a empezar con tu historia. ¿Cómo fue tu infancia, Ana Laura? Mi infancia fue súper linda. Tengo la suerte de ser hija de 2 personas hermosas, súper amorosos. Fui hija única durante 10 años, entonces pues ya sabrás el reino que tenía yo, con el que más jugaba era con mi papá. Mi papá es súper paciente y siempre tenía tiempo para estar conmigo, para crear castillos de madera, para sacar muñequitos y no, la pasé muy bien, con abuelos hermosos también y muchos primos. Y cuando cumplí 10 años nació mi hermana. Y fue un buen golpe, porque imagínate, ¿no? Que vienen y te quitan tu reino, pero lo agradezco muchísimo porque siento que eso definió la persona que soy. Aprendí a ser, pues, compartida, servicial y, pues, adaptable a cualquier circunstancia. Entonces, agradezco mucho la llegada de mi hermana. Qué bueno, ahí compartimos historia. Yo también a los 9 años tuve 2 hermanas. Antes tuve mi reino como tú. Sí, pero sí te cambia la vida, es muy lindo. Sí. Oye, ¿cómo se va gestando Ana Laura en esta mente conforme vas creciendo del diseño gráfico? Pues siempre me ha gustado mucho todo lo visual. O sea, visualmente a veces vivo muy frustrada por ver las calles de nuestra ciudad o de nuestro país y digo, necesitamos diseñadores, que las cosas sean bonitas. O sea, yo sí creo que las cosas cuando tienen equilibrio visual, pues también se transmite al interior de las personas, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado que las cosas se vean bonitas y eso me ha movido muchísimo a lo largo de toda mi vida. O sea, aparte de los juegos, cuando yo era niña, jugaba muchísimo a las Barbies, pero más que hacer la historia, les hacía yo muchísimas cosas para su casa, ¿no? Entonces, hacía las cortinas y hacía los muebles y les ponía plantas y, o sea, eso me fascinaba, que las cosas se vieran bonitas para mí siempre ha sido muy importante. Sí, es que todo comunica, ¿no? Luego sí cuando hay mucho como, pues así todo barroco, recargados así de tantos colores y dices, ok, o sea, simplemente una tienda, no entras y no te invita a comprar. En cambio, cuando está Exacto. Bien todo, ¿no? Oye, y cuéntame un poquito más sobre esta parte de que fuiste Boy Scout. Pues justo nació mi hermana y entonces como a los 3 años, pues yo estaba aburrida de tener una vida en donde ahora todo giraba alrededor de un bebé. Y mi papá había estado en un grupo que se llamaba Escuadrón, me insistió mucho. Otra vez mi papá con su paciencia porque me dijo, pruébalo 1 mes y no te voy a obligar a quedarte, pero sí te voy a obligar a ir 1 mes. Fui de súper mal humor, yo era muy penosa. Soy social actualmente, pero disfruto mucho mi soledad. Y yo creo que de niña, pues más, tenía el caparazón más puesto. Entonces me costó muchísimo trabajo hacer la prueba que mi papá me pidió de ir 1 mes.
Y finalmente al mes le dije, no, me quedo. O sea, fue para mí increíble estar con niñas de mi edad. Hacíamos 1000 tonterías, actuábamos, construíamos, brincábamos. O sea, no fue lo máximo para mí y me quedé hasta los 20 años. Terminé siendo hasta coordinadora y sí puedo decirte que fue de lo más importante en mi vida porque marcó muchísimo quién soy. O sea, me atreví a hacer cosas que ahorita no me atrevería. Y eso es espectacular porque me dio mucha fuerza, me dio mucha independencia, me dio mucha credibilidad en mí. Como que yo siento, y tiene que ver mucho con mi emprendimiento, que yo voy por la vida a pesar del miedo. Y eso es padrísimo porque te atreves a hacer muchísimas cosas que de pronto la gente por miedo no lo hace, ¿no? El miedo debe ser siempre un impulso nada más, Uh-huh. sí, pero es bien importante cómo en ciertas fases aprendemos cosas que necesitamos y ocupamos por el resto de nuestra vida. Sí. ¿Y cómo fue la decisión de estudiar diseño? Pues mira, también es parte de lo que compartía. Hablo mucho de mi papá, pero mi mamá es de mis personas favoritas. Mi mamá es una persona súper divertida, sencilla, hermosa, que me enseña la humildad total, pero en la parte profesional con el que comparto todo es con mi papá. Mi papá y yo compartíamos muchísimo el arte desde chiquita, yo. Estoy muy acostumbrada a ir a museos, a oír música clásica y visualmente las cosas siempre hemos tenido como, pensamos muy diferente mi papá y yo. A mí me encanta Frida Kahlo y él no soporta Frida Kahlo. Entonces son cosas que me han hecho ser súper apasionada y aprender a rebatir, ¿no? Entonces, yo tercamente quería estudiar en el TEC de Monterrey y no existía diseño. Mi papá sabía que yo estaba hecha para el arte, pero yo prefería el TEC de Monterrey por 1000 cosas que en la juventud no sé, porque pensamos que pueden ser más padre y no vemos lo demás, ¿no? Entonces estuve 6 meses, claro que me fascinó la universidad, pero no era para mi comunicación, aparte de que llevé la rama esta genérica y llevaba matemáticas y cosas que no eran para mí. Entonces, pues no, a los 6 meses le dije, tenías razón. Y él, la verdad que muy paciente, siempre me ha dado como la oportunidad de equivocarme y volver a ver el camino, pero pues me dijo, métete a trabajar 6 meses en un despacho y estuve 6 meses sacando copias, haciendo cosas para ver qué hacían los diseñadores y me fascinó y estudié en la UIC, en la Intercontinental y fui súper feliz. Disfruté muchísimo mi carrera. Justo hace poquito les decía, a mí nunca me gustó ir a la escuela, no fui fan de ir a la escuela, pero ir a la universidad me fascinó. O sea, tener ese tiempo de hacer ejercicios que te fascinan y sin esta presión de que el cliente te va a decir que no y solo tenías que justificarlo lo suficiente para que tu maestro lo creyera. Ay, se me hacía mágico, como que te podías dar rienda suelta y eso es padrísimo. Entonces disfruté muchísimo estudiar diseño gráfico. ¿Y qué fue después? ¿Cuál fue tu primer trabajo una vez que sales de la carrera? Mi primer trabajo fue uno que se llamaba Comunicarte. Okay. Era como unas bodegas en Avenida Toluca, en donde conocí gente súper valiosa, súper divertida. Mi jefe era la persona más divertida del universo. Yo creo que somos almas gemelas porque es una persona que adoro. Pero yo era la única diseñadora. Entonces, pues sí, estuvo padre porque aparte nos llevábamos increíble, todo era divertido, pero no podía yo crecer porque al final todo lo proponía yo y les parecía bien y pues ahí se quedaba, ¿no? Como que estaba yo corta de tener retroalimentación y de aprender de otras personas. Entonces yo sé que me tenía que mover y llegó una propuesta bastante buena en donde ganaba la mitad de lo que ganaba acá. O sea, sí fue un brinco que dije, pues ni modo, es por aprender. Y fue en Blockbuster. Ok. Sí, eso está fatal porque delata mi edad totalmente. Trabajé en Blockbuster haciendo el periódico. En la carrera me enamoré de lo editorial. El diseño editorial para mí es de las cosas más hermosas que existen. Elegir tipografías, ver cómo conviven. Las letras, las palabras, la literatura me fascina. Entonces se combina perfecto. No solo que se vea y se lea bien, sino que lo que diga también transmita. Me fascina. O sea, es algo que yo creo que es lo que más me gusta en la vida. Entonces estuve haciendo el periódico. Era divertido, pero pues ganaba muy poco. De las cosas más padres fue que tuve que estar en tienda para entender el sistema y a la fuerza te lo hacían hacer y estuvo padrísimo estar en tienda. Fue una gran experiencia. Y ahí estuve solo un año, gracias a Dios, porque ganaba realmente muy poquito. Y tuve la oportunidad de que me ofrecieron en un despacho de diseño trabajar. Ahí me especialicé en algo que nunca creí, que fue empaque.
La verdad nunca me había llamado la atención y me dediqué a hacer puro empaque. Y ahí conocí a Paulo, al que es mi esposo ahora. Paulo, saludos. También vas a venir aquí. Él es muralista. Aquí lo van a ver. Entonces, ahí lo conocí a él. Estuve yo 7 años. Los 2 últimos ya no estuvo Paulo porque nos casamos y como que parte de lo que platicamos fue nos casamos y no queremos trabajar juntos. Entonces, pasandito la boda, él renunció. Estuvo muy padre la experiencia que yo tuve porque a mí me hicieron como jefa del departamento de diseño o en ventas para estar en contacto con el cliente y poder traer la información a los diseñadores. Eso me hizo crecer brutalmente. O sea, yo creo que sin esa experiencia de 2 años yo no me hubiera atrevido a emprender porque me dio, o sea, aprendí muchísimo tanto de mi jefe, Pedro, como de Patti. Muchísimo, o sea, les agradezco mucho toda la experiencia que me brindaron porque esos 2 años me hicieron ser lo que soy ahora emprendiendo. Me quitaron el miedo a hablar en público, a estar enfrente de un director, ¿no? De Grupo Bimbo para convencerlo porque mi empaque era lo más importante y lo que iba a hacer que Takis fuera la mejor botana. Entonces, bueno, tener esa seguridad, ahora la agradezco infinito porque me he tenido que enfrentar yo sola, pues ya a clientes monstruo y pues vas. Entonces, fue una gran experiencia, pero después de esos 2 años yo empezaba ya a tener la cosquilla de ser mamá. Lo estuvimos platicando y creo que para mí siempre fue súper importante ser mamá de tiempo completo. Llevo 11 años, ya no soy de tiempo completo, pero sí en los primeros años estar por si un día le dolía la panza, vomitaba, bueno, los 2 primeros años pegados a mí, para mí era muy importante. Yo nunca quise que mi maternidad dependiera de un jefe. Me parecía terrible. Siempre he luchado como por mi libertad, es algo que me define muchísimo. Y estar dependiendo de que alguien te diga, no, tienes una junta, no te puedes ir, y entonces que estén en una guardería, cuidado, no sé, lo respeto muchísimo, lo admiro muchísimo, creo que yo no hubiera podido y estoy súper agradecida con Dios de que yo tuve la oportunidad de hacerlo así. Entonces me salí de trabajar, empecé a hacer invitaciones de boda, que yo creo que fue la base de lo que hago hoy, porque yo no quería hacer una invitación y tener diseños y que vinieran y escogieran su diseño, sino que yo quería escuchar la historia de los novios y plasmarla en la invitación. Entonces empezaron a hacer invitaciones increíbles que la gente hasta podría recortar y quedarse con un cacho como separador o para adornar algo porque ponía frases de los novios. Entonces empecé a hacer cosas increíbles, la verdad, pero al final trabajar con novias histéricas tampoco estaba tan padre. Adoraba mucho más a los novios, te soy sincera, porque son muchísimo más relajados. Entonces, fue una etapa complicada, pero bueno, llegó una súper oportunidad porque me pidieron que hiciera el manual de identidad para Liverpool. Ok. Fue, yo creo que el proyecto más grande que hice yo sola. Aquí es donde te digo que agradezco la experiencia que tuve porque sentarte enfrente de los directores de Liverpool y convencerlos de que yo iba a decir cómo se tenía que utilizar la marca para que todas sus agencias de publicidad lo hicieran como yo lo decidiera, no estuvo fácil, pero fue una experiencia maravillosa. Hice todo el manual de identidad, eso me dio súper punch. De ahí trabajé muchísimo con Grupo Applebee's, que son los restaurantes. Hice la publicidad de Applebee's como 2 años, yo creo. Para ese entonces ya era mamá de 2. Bueno, para ese entonces ya me había venido a vivir a Querétaro porque... Okay. En esa transición. En esa transición, cuando nuestro hijo más grande cumplió 1 año y medio, Paulo y yo decíamos, pues los 2 somos independientes, los 2 tenemos muy buenos clientes, vámonos de la ciudad. O sea, como que no veíamos para dónde crecer en la ciudad y nos armamos de valor un día en la playa y en 1 mes organizamos nuestra mudanza a Querétaro sin absolutamente nada. ¿Y por qué Querétaro? Porque queríamos una ciudad cerquita de la ciudad, porque teníamos que ir mucho por nuestros clientes. O sea, yo negocié ir 1 vez al mes a ver a Applebee's. Él negoció ir 1 vez al mes a ver a Telcel y a otras cuentas que llevaba. Entonces decíamos, o es Querétaro, o es Toluca, o es Cuernavaca, o ya, porque no es tan fáciles las carreteras. Entonces, de las ciudades que veíamos posibles, pues Querétaro era la que más nos hacía ojitos. Paulo dio una conferencia aquí en Querétaro y aprovechamos para conocer. Ahí conocimos a Mara, nos presentó la jabonera, nos enamoramos del lugar
Paulo desde que entró me dijo, quiero que es hacia mi oficina, la que es su oficina. Y Mara le dijo, olvídalo, tiene contrato por 1 año la que está ahí, no hay forma. Y como a los 15 días le habló y le dijo, no sé a quién le rezaste, se desocupó la oficina. Y entonces nos animamos y nos venimos, así. Wow. Y así empezamos. Yo empecé a ir, pero llegó el hijo número 2. Y entonces yo, llevando todos los restaurantes, lo de Liverpool, trabajaba para gobierno también en agricultura. Me acuerdo mucho de esa plática con Paulo porque yo ya no podía más entre amamantar hijo 1, ver hijo 2 en el parque, ir a ver a los clientes, regresar. Nos estábamos volviendo locos. Y mi trabajo en el gobierno era para los agricultores. Me mandaban las fotos de los aguacates con gusanos y yo tenía que hacer la diferencia con Photoshop entre el aguacate de gusano y el aguacate de no gusano, ¿no? Entonces, en esas pláticas matrimoniales de 3 de la mañana, así arrullando, ya sabes, me dijo un día, Pablo, es que tu talento no da para que estés quitándole el gusano al aguacate. Pues sí, ¿no? Y entonces yo me moría de risa y yo le decía, pues sí, pero la iguala está buenísima. O sea, son las cosas que empiezas a ver como emprendedor y que platicábamos hace ratito, de que pues vas tomando decisiones y era, pues sí, igual y mi talento da para otra cosa, pero ahorita el gusano del aguacate es lo que me está dando. Y tomé una decisión súper ruda. Me costó mucho trabajo aceptarla, pero la tomé y me quité todas mis igualas. Renuncié a todos mis clientes porque ya no se podía. Y Pablo me dijo, para que yo crezca también necesito que tú te hagas absolutamente cargo de la familia. No absolutamente, porque Pablo siempre ha sido mega cooperador, pero pues sí que yo estuviera más atenta de la familia para que él pudiera crecer y esto empezara a circular. Lo agradezco. Han sido pláticas eternas de millones de veces porque mueve mucho el ego de las personas, nos trae problemas, volvemos a hacer equipo, volvemos a entender que lo estamos haciendo bien y otra vez caminamos un ratito y de pronto a mí el ego se me vuelve a inflar y yo, no, Pablo, esto no está bien, me está doliendo, quiero. Y al final ya pasaron 11 años y creo que hicimos lo correcto. Me encanta la forma en que están educados mis hijos, me encanta que sigo haciendo equipo con Paulo, me encanta que pasamos de ser de pronto personas no favoritas a ser favoritas. Es nuestra realidad y me gusta lo que hemos hecho. Y hoy el proyecto que yo tengo que se llama Cuenta tus historias está súper fuerte. Empezó como un sueño, la verdad, mega patrocinado por Paulo, porque al principio no me daba nada de dinero. Hoy ya me da dinero y estoy súper contenta y me doy cuenta que ni desperdicié el tiempo, que el tiempo que estuve de mamá me dio muchísima experiencia para ahora ver cosas en mis clientes. Me hizo súper resiliente y más fuerte aún. Y entonces es tiempo que no está perdido. Ahora mis hijos ya empiezan a no pelarme. Ya, por ejemplo, estoy apenas estos 6 meses comiendo ya sola casi diario porque se quedan en el colegio a comer porque ellos me lo pidieron. Y digo, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Estoy en mi oficina, yo solita, comiendo mi ensalada. Y digo, yo a los 10 años le dije a mi mamá, yo en 6º de primaria, me acuerdo, y se soltó chillando. Siempre lo cuenta así, ¡ay, mi niño! Le dije, mamá, ya no quiero irme a regresarme en transporte público de la escuela a la casa. Me voy a ir solo. ¿Qué? Y entonces ya me enseñaron a irme a tomar 2 camiones ahí en el DF, de la Roma a la Condesa, y ya. Y tu vida cambia, te vuelves más independiente. Sí, fíjate que justo ahorita estoy haciendo un libro para una chica que su hijo se va a estudiar la carrera a Alemania. Okay. Ella es madre soltera. No sabes cómo le aprendí ahorita en la entrevista y dijo una frase que me pegó tanto porque el objetivo de su libro es como pasarle la batuta de la propia maternidad. Decir, o sea, ya hasta aquí hice yo, por supuesto que siempre voy a estar, pero hasta aquí hice yo de educación. Te toca a ti hacerte cargo de ti. Ese es el objetivo del libro, ¿no? Que así es, en realidad. Que así es. Y me fascinó que la última frase que puso fue, te salen alas, pero a mí también me van a salir. Y se me hizo tan hermoso porque sí es cierto, vamos construyéndoles las alitas a nuestros hijos desde que son bebés y no nos damos cuenta que seguimos cosiendo las nuestras propias. Y que ahorita que ya mis hijos se quedan a comer en el cole, a mí ya se me empezaron a extender otra vez, pero mucho más fuertes. No son las alas que yo tenía, porque ahora son unas alas muchísimo más poderosas de toda mi experiencia, ¿no?
Entonces, qué poderoso eso, qué increíble. Sí, soy una enamorada de la maternidad por 1000. La recomiendo al 1000 si quieren evolución. Justo se te iba a preguntar, ¿qué tan complicado fue dejar de ser empleada a emprender ese paso? Al principio no tanto, porque no era mamá. Ahora me doy cuenta que la vida era muy sencilla cuando no era mamá, porque tienes todo el tiempo para hacerlo. De pronto estar en el gimnasio a las 10 de la mañana cuando no tienes clientes da muchísima culpa, y esos sentimientos es así como de ching, ¿qué hago aquí? No estoy produciendo, como si alguien nos hubiera impuesto esa consigna. Fue súper difícil empezar a romper esos monstruos que yo tenía de si no ganas dinero, si no eres empleada, ¿no? Pero fue relativamente fácil porque al final Paulo ya estaba estable, ya no dependíamos de mi sueldo, no me iba a faltar que comer, entonces tampoco me urgía conseguir clientes. Entonces, en ese sentido fue relativamente fácil. Más difícil ahorita, pues que ya nuestros emprendimientos, pues de eso dependen nuestros hijos y todo, pero ¿sabes qué? He desarrollado muchísima confianza. De verdad es que hay que confiar que nunca nos va a faltar nada y seguir apostando por la vida que deseamos tener. ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a las parejas en esta situación que uno tiene un trabajo estable, pero un poco frustrado, y la pareja quiere emprender o viceversa? Y es un matrimonio que a lo mejor el objetivo en 3 años es que acaben emprendiendo los dos para que justo fluyan más como personas y pues, espíritu, todo, y hay mayor aprendizaje, ¿no? Cuando ya no quieren tanto la vida laboral de empleado. Pues les recomiendo que sean súper inteligentes. O sea, sí hay que ocupar la inteligencia emocional y la inteligencia matemática y sean honestos. O sea, ¿quién gana más lana? ¿No? ¿Quién está más seguro en dónde está? Y creo que esa tendría que ser la persona que se quedara. O el emprendimiento de quién se ve con más futuro, quién está más listo. O sea, tienen que dejar los egos afuera para tener estas pláticas y realmente confiar y hacer equipo, porque si no jalan los dos al mismo tiempo, no lo van a lograr. Y sí creo que uno se debe quedar como para hacer la base, porque emprender desde el temor de no comer en el mes o desde no poder pagar tu casa no está chido. No creo que ni siquiera fluya la creatividad. Sí creo que tenemos que tener seguridad económica para ser lo mejor que podamos ser. Un plan financiero, ¿no? No te puedes aventar así como el borras, ¿no? Tienes que hacer una buena planeación por lo menos a 1 año o a 3, ¿no? Sí. Y en esta parte, por ejemplo, ¿cómo te fue a ti? O sea, ¿cómo fue este avance? Me cuentas que me quedo mucho con la parte que aprendiste de tus jefes ahí en el trabajo que te enseñaron a vender. Muchísimo. Uh-huh. Y es algo que siempre digo en todas las pláticas. En las universidades no está esa materia que es una ciencia, lo que es vender, las etapas de la venta, la negociación y el cierre, ¿no? Entonces, no nos enseñan y nos hace falta cuando emprendemos, ¿cierto o no? Muchísimo, pues porque si no vendemos, ¿qué? O sea, te conviertes en todo. Cuando emprendes te conviertes en todo. Desde la señora de la limpieza hasta el director general. Administrar, ¿no? Sí, pasas por plan todo. Financiero, marketing, publicidad. Justo. ¿Y quién enseña eso? Nadie. La experiencia, sí, la vas aprendiendo en el camino. Yo sí creo que es importante ser empleado en algún momento de la vida. Porque aprendes muchísimo. De estructura, ¿no? Porque luego cuando estás emprendiendo te falta un poco, ¿no? Cuando falta esta estructura, ¿no? Estos 3 caminos laborales que alguna vez Manuel Bustamante me enseñó, que es ser empleado, luego emplearte y luego dar empleo, ¿no? Que creo que son los ciclos que todo el mundo debería vivir. Ahora muchos se van directamente al emprendimiento, que no lo veo mal, pero a lo mejor son ya de familias que tienen como negocios de antes y es un poco más fácil porque creces empapado, pero cuando te vas de cero, sí cuesta trabajo. A mí me pasó y sí estuvo complicado. Sí, empezar de cero está complicado. Yo agradezco toda la experiencia profesional que tuve porque si no, no hubiera podido ser. Siempre nos aporta todo. Sí. Oye, ¿por qué el nombre? ¿Y cómo comienzas a hacer esto que haces hoy? Pues justo estaba en esas noches de amamantar a mi segundo hijo cuando te conté que dije ya, se acabó, no puedo con todo, renuncio. Ok, respiré, lloré como 15 días, tristemente, porque ¿a qué me voy a dedicar? No solo quería ser mamá, tenía súper claro que no quería ser solo mamá. Y como a los 15 días tenía ganas de hacerle a Paulo un regalo súper especial
porque quería como reiterarle que seguía siendo súper importante para mí y que no, aunque mis hijos me consumieran o aunque estaba yo súper abocada a mis hijos, él no dejaba de ser importante. Yo tenía ganas de decirlo. Siempre he tenido una necesidad enorme por comunicar mis emociones, pero me encanta, bueno, eso lo descubrí, pero me encanta ayudar a la gente a comunicar sus propias emociones. Eso es algo que me fascina. Entonces, esa noche estuve pensando, ¿qué hago? Y tal cual fui al Costco así a comprar mi súper y vi que hacían libros y dije, ay, le voy a hacer un libro a Paulo, le voy a decir qué tal. Pero pues claro, soy diseñadora, me encanta tener las cosas súper lindas. Entonces cuando hice el libro, pues lo hice perfecto, divino, visual, que estuviera increíble. Y cuando me entregaron el libro, le inventé a Paulo que íbamos a ir a ver a una amiga que tenía un libro y que era la presentación y que era un brindis pequeño. Y pues lo invité a cenar y le regalé ahí su libro, ¿no? Cuando él lo abrió y cuando yo lo vi, es que los dos dijimos, es que aquí hay algo cañón. Nadie hace esto, nadie te escucha, nadie tiene esta sensibilidad. Entiendo por qué nadie lo hace, porque es una friega y nadie la quiere pagar, ¿no? Entonces, ha tenido su gran ciencia convertirlo en negocio. Pero empecé súper ilusionada de escuchar a la gente y de que la gente tuviera acceso a un buen diseño gráfico. Es lo que te decía, yo me frustro en las calles cuando no veo buen diseño y digo, ay, no, todos tenemos derecho a ver las cosas bonitas, porque hacen espectaculares feos. Entonces yo decía, todos podemos ir a Gandhi y encontrar un libro en donde esté yo la portada y que sea una linda portada y que se vea profesional la portada. Entonces, justo así nació. Le mandé un mail a mi familia y amigos de, hola, quiero hacer esto, cómprenme a la fuerza, casi. Obviamente no todos hicieron caso, pero hubo quien sí hizo caso. Hice como 3 libros primeros que nunca voy a olvidar de gente que confía en mí y que me quiso apoyar. Nacieron libros geniales, o sea, cuando los terminé dije, sí o sí me dedico a esto. Fue muchísima satisfacción personal en muchos aspectos. Me di cuenta que pude haber estudiado psicología, me di cuenta que pude haber estudiado literatura y pude ser diseñadora. O sea, son 3 cosas que me apasionan. Entonces, en mi proyecto las puedo juntar. Ahorita ya llevo 7 años haciendo libros. Llevo más de 200 historias diferentes. Cada historia para mí es, híjole, una super lección. Pero a ver, por ejemplo, comparte un poco más el proceso. Yo te contacto a ti y te digo, quiero hacer un libro para mi hijo que cumple 4 años. ¿Cómo es? Ok, pues siempre les pregunto primero cuál es el objetivo de hacer un libro, porque todos tenemos objetivos diferentes. Creo que lo que a mí me ha gustado es hacerme especialista en leer a las personas, ¿no? Entonces hay gente que me dice, no, quiero que mi hijo sepa que lo amamos como es. Ok, quiero que mi hijo sepa, no, cómo fue su historia, cómo cambió mi vida desde que llegó, ¿no? Y bueno, y entonces a partir de ese objetivo yo empiezo a entrevistar a mis clientes y en la entrevista surge cómo va a ser el libro y por dónde se quiere ir. Les dejo tarea, ya que me traen la tarea, yo diseño su libro y ya que lo autorizan, pues a imprenta y ya quedó. Siempre les digo, al final no... Mi proyecto no es nada más de hacer libros. O sea, el libro es lo final y lo que tú vas a regalar. Pero la gente sabe, o muchas veces no saben, que cuando trabajan conmigo se meten en un proceso que los va a transformar. Va a transformar esa relación, va a transformar esa vivencia en algo espectacular. Y entonces me encanta pues ser como muy acompañadora de mis clientes porque claro, se van muy felices de mi oficina y empiezan la tarea y recibo el WhatsApp, ya, de ley. No inventes, está siendo súper difícil. Sabía. No inventes, está siendo increíble. Sabía. No inventes, llevo llorando 3 días. Ay, no puedo más de la felicidad. Ahora quiero hacer 100 libros. O sea, sí, eso pasa porque la gente no está acostumbrada a hablar de sus propias cosas. Y por eso me resonó también el nombre de tu podcast, porque a nadie le importa, pero sí es súper importante porque a mí me importa. Y eso es lo que pasa con las historias. Tengo muchísimos clientes que cuando llegan me dicen, no sé de qué hacer el libro porque mi vida no es importante, pero no se dan cuenta de que todas las vidas son importantes y de que todos los seres humanos estamos aquí por una razón y de que todos tenemos algo que aportar. No podemos irnos en blanco sin aportar. Sí, y esta parte de cuando nos gusta nuestra vida, ¿no? Y de repente, o por ejemplo en tu caso,
he escuchado ya algunas historias aquí durante toda mi vida y de algo que me he dado cuenta es que todo es un proceso, nunca termina y siempre hay fondos, ¿no? O sea, crisis. Y la adversidad es lo que te da estos regalos justamente. Siempre nos estamos quejando cuando nos va mal. Ay, es que a mí esta victimización, que no sirve de nada. Hay una parte donde a lo mejor te sientes mal, pero a lo mejor viene justo cuando atraviesas esa pequeña etapa gris, ¿no? Como llena de sombras y que crees que no hay mañana. No, sí hay mañana. ¿Me prestas un libro? Sí, y claro. Ese mañana es justamente este tipo de cuestiones. Una idea, ¿no? Que surge de un llanto, de desesperación, de una noche, ¿no? Que tú estabas. Y justo todas esas historias acaban en esto, en otros bebés, en otros sueños. Pero todo eso se logra gracias a que tocamos fondo y hay un proceso de, ok, ¿qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer? Y de repente, bingo. Sobre todo porque todo lo que has compartido con nosotros, tu parte de los Boy Scouts, que amas el diseño, que amas la literatura. Y con lo que me dices, amas escuchar a las personas. Y muchas veces tenemos la información enfrente de nosotros de lo que tenemos o nos podemos dedicar a hacer en la vida y pues tienen que pasar cosas para, ¡pum!, toparte y de repente, ¡wow! Y la verdad, estos libros están increíbles. Cuentatushistorias.com, pero esto era lo que quería platicar contigo. Es que está increíble. Imagínense sentarte a leer. Yo me siento con mi hijo a leer en las noches. Le cuento cuentos de cualquier tipo. Imagínense contarle un cuento sobre sus cualidades y no sabes cómo sirve cuando está reforzando su personalidad, ¿no? Sobre todo a distintas edades, ¿no? Sí, la verdad es que confío muchísimo en mi proyecto porque yo veo a mi alrededor con los libros que yo he regalado cómo reafirman a la gente. He tenido la gran oportunidad de hacerles libros a las personas más cercanas a mí y a las que más amo y cada uno ha sido espectacular. A mi abuela tuve la oportunidad de hacerle uno de sus 80 años y le escribí, a mi abuela le digo Vía desde que soy chiquita y el libro se llamaba Lo que aprendí de Vía y le hice solo 10 puntos de lo que aprendí de ella y siempre, o sea, desde que se lo di me dice es que lo tengo y lo veo y me siento súper cerquita de ti. A mi mamá le hice otro libro en donde es curioso porque mi mamá y yo pareciera que nos parecemos mucho, pero de fondo no tanto. Y resulta que mis cualidades son sus defectos y sus defectos son mis cualidades. Entonces es una mezcla increíble en la que yo creo que por eso mi alma la eligió como mamá. Y de eso se trata el libro que le hice a mi mamá, de por qué te elegí. Entonces hay tantas cosas que no le decimos a las personas que para mí ha sido increíble acompañar a la gente a que puedan decir las cosas. Y ya que regalan los libros y que regresan conmigo y me dicen, no sabes cómo cambió la relación, no sabes qué padre ha sido como el empoderamiento de mi hijo o cómo mi papá se ha vuelto muchísimo más sensible a raíz de que le di el libro, pues para mí eso vale toda la pena. Le da todo el sentido a mi proyecto. ¿Podríamos decir que son como llaves para el alma? Sí, definitivamente. ¿No? Una vez que uno emprende este proyecto, o sea, como cliente, y uno empieza a compartir contigo, porque es un poco como una terapia psicológica, y de repente se abre esa llave que es directamente de las emociones, las experiencias, y que de eso somos los seres humanos, ¿no? Imagínate qué regalo tan bonito hacer esto, pero lo más increíble es esta historia que nos cuentas de cómo te va llevando la vida, todos los aprendizajes, ¿no? Por aquí, por allá, empleada, emprender, tener 2 hijos, que también es todo un tema y un trabajo de todos los días que no se acaba, ¿no? ¿Qué te dicen tus hijos cuando, o sea, que te dedicas a esto? Ay, pues me han dicho cosas muy chistosas. El grande, cuando tenía como 7 años, un día me dijo, oye, mamá, ¿nos tenemos que dedicar a lo que se dedican los papás? Ah, hijo, ok. Y le dije, no nos tenemos que dedicar. Cada quien tiene sus cualidades, sus dones y para nada te tienes que dedicar. Y me dijo, ay, qué bueno, porque yo no quería ser librero. Me dio mucha ternura su expresión. Y le dije, ¿por qué no quería ser librero? No, pues porque no sé, a mí no me gusta estar dibujando y haciendo libros. Y el chiquito quiere que le hagan libros cada año. Cada cumpleaños me dice, ¿nos vas a dar un libro de regalo? ¿Nos vas a dar? Y no me da la vida. Solo les he hecho de 6 años. Ese que tienes ahí es un abecedario de cualidades que les hice a los 6. Ya mi hijo grande va a cumplir 12 y a la forzosamente va a tener que recibir su libro de 12 años porque ya
Ya me lo están pide y pide así de mamá, ¿qué onda con nuestra historia? Y tienen toda la razón. Lo que pasa es que, como dicen, o sea, en casa de herrero, soy tan perfeccionista y quiero contar hasta el último detalle que ya empecé el libro del más grande, se lo iba a dar de 10 años, según yo, y escribí como 5 cuartillas nada más del parto. O sea, Paulo me dijo así de, ¿y quién va a querer leer tanto? Y yo, entonces tengo que echarle ganas para lograr mi libro de 12 años. Oye, ¿cómo ha sido el proceso ya que 7 años dices que estás en esto? Sí. Ahorita, por ejemplo, después que volteas en retrospectiva y hacia dónde va tu marca, ¿cómo es ese proceso ahorita? Por ejemplo, que dices, wow, ya vivo de esto, ya está posicionada la marca, ¿qué sigue? Ay, pues sigue creciendo y entendiendo todo lo que no me interesa. O sea, las finanzas, el tener empleados, el ver cómo le hago para entrenar a la gente y que no se pierda esta onda de ser tan sensibles, porque no busco diseñadores que sepan diseñar bonito, sino que sean sensibles a la historia y que sepan ver cosas más allá que le van a aportar a la historia. Entonces, ahorita me estoy metiendo en procesos que no son mi mero mole, pero que me traen muy divertidas, ¿sabes? Estoy estudiando finanzas y estoy muy contenta porque me doy cuenta que era buena para las matemáticas y el que case y el que vea qué porcentaje del libro y la imprenta. Estoy súper contenta con eso, es en lo que me estoy metiendo. Creo que algo que ha pegado muchísimo son los libros de graduación. Empecé haciéndolo en el kinder de mis hijos. Bueno, esos libros también se los hice a mis hijos. Cuando se graduaron del kinder sí los tengo y tendrán el de graduación de primaria también. Entonces empecé a venderlo en el kinder de mis hijos. Cuando se graduaba mi hijo, claro que yo inventaba el libro de graduación y entonces me lo compraban, pero las generaciones de abajo también lo querían. Y empecé haciendo 10 libros de graduación. Para este verano... Hoy tengo una junta muy importante justo con el TEC de Monterrey, volvió a mí. ¿Mira? Pero hasta ahorita tengo 100 libros de graduación para este verano y estoy muy orgullosa. Sí, estoy muy contenta. Es que con esto, o sea, se puede hacer todo para empresas, todo. Lo más padre es la experiencia de marca. O sea, cuando uno emprende tiene una misión muy importante que es eso, decir, bueno, ¿qué me va a hacer diferente? Y sobre todo, ¿qué me va a hacer que sea rentable? Y que yo pueda seguir disfrutando de esto que elegí hacer, ¿no? Sí. Como un ciclo hasta el tiempo que decías, sabes que hasta aquí, pero eso es lo más importante. Sí, creo que de las cosas más importantes o de lo que más disfruto es que cada libro es diferente. Obvio, los de graduaciones que te dije, no, está muchísimo más sistematizado y he aprendido a hacerlo y me encanta porque es de las cosas que sostiene mi negocio y puedo llegar a muchísimas familias y sigue siendo súper sensible. Pero algo que me encanta es que llega un nuevo proyecto y entonces pensar cómo hacerle, cómo llegarle, eso me emociona muchísimo. Por ejemplo, llegó una vez un cuate que quería regalarle a su jefe la historia de toda la empresa. Pero nadie podía contarme nada tan bien como el propio jefe, pero había que esconder para que no supiera que le iban a hacer ese regalo. Entonces yo le dije, inventa que soy tu amiga, que estoy haciendo una maestría en empresas y finanzas y que necesito entender cómo hizo para que creciera su empresa y que si buena onda me da una entrevista. Le dijo a su jefe y su jefe, ay, claro, que se venga, que yo le cuento todo lo que quiera. Y entonces lo entrevisté sin saber que él estaba escribiendo su propia historia. Yo así apunté todo. Entrevisté también al socio y entonces les hice un libro a los dos maravilloso porque aparte cada uno hablaba del otro, de sus cualidades, de lo que admiraban, de cómo habían crecido con su familia. Contacté a las esposas y las esposas platicaron. Entonces terminó siendo un libro maravilloso. ¡Qué gran regalo! Y entonces, o sea, yo tener eso de y me voy y me escondo y lo entrevisto y le saco la información, me emociona mucho. ¿Sabes qué? Creo que me enamoro de cada cliente y eso es lo que le hace la fuerza a mi marca. De cada historia que llega conmigo, me enamoro de las personas. Y entonces eso lo hace súper especial. Pues me parece una gran idea y te lo juro, estoy muy, muy contento y orgulloso de todo esto que nos cuentas, porque la verdad yo cuando me enseñaste este libro dije, bueno, voy a hacer uno para mi hijo y ya me imagino el proceso que va a ser cuando hagamos esta entrevista, porque pues es muy padre ser papá. ¿Sabes qué? Que a veces la paternidad o maternidad se sufre, es una realidad. Hay días jodidos. Muy jodidos, cansados, en donde ni siquiera ves si está valiendo la pena. Y cuando te pones a hacer este trabajo, tú eres el primero que vas a recibir el regalo porque te vas a dar cuenta que está valiendo toda la pena. Este recuento, ¿no? ¿Qué es lo que más has disfrutado de ser mamá en este proceso de tus 3 bebés?
Ay, no, 3 no. 3, Bueno, bebés. sí, con cuenta tus historias, pero Sí. ha sido más fácil, hacer cuenta tus historias que mamá. Definitivamente. Sí, no, pero ni lo dudo. ¿Qué le ni aconsejas tantito. a una mujer ahora que está próximo el 8 de marzo, esta parte de afrontar, de emprender, de romperte la madre, el alma, los días, repartirte, tomar decisiones como la que nos cuentas de, ¿sabes qué? Vas tú, Paulo, y yo me quedo, o al revés hubiera sido, lo que sea, pero a final de cuentas todo esto que se sembró, recoge la cosecha, pero ¿cómo es esta parte? Pues mira, lo que más he disfrutado, que es lo primero que me preguntaste, siempre lo he pensado, no lo he escrito y lo tengo que escribir en mi Instagram porque me urge esta reflexión. Desde que son bebés y estaba en el parque viendo cómo pasaban los grillos, cómo la arenita se movía en el parque y en mi cabeza decía, tengo que mandar mails, tengo que hacer esto, me urge esto, si no cierro este negocio, si no le hablo a tal colegio. Y yo en el parque viendo cómo pasaban los grillos, cómo las nubes hacían formas, cómo nos comíamos un pan relleno de chocolate y yo, y no fui al gimnasio y no fui. Todo eso es lo que más ha valido la pena de ser mamá. Porque ni urgían los mails, ni le pasó nada, cuenta tus historias por no hacerlo. Y sí, mis hijos hoy ya no quieren ir a ver cómo caminan los grillos al parque. Y yo nunca había tenido tiempo para ir a ver los grillos caminando en el parque. Eso es lo que más vale la pena. Porque a la fuerza te frenan, a la fuerza. Porque aparte tienen una fuerza que no te lo piden, por favor. Es a huevo nos vamos al parque. Son los mejores vendedores, ¿eh? Los mejores. Y entonces yo yo soy workaholic porque amo lo que hago y estaría pegada a la pantalla. Y entonces ahorita ya crecieron, ya no vamos a ver a los grillos, pero sí voy a la bici del parque y tengo que estar a las vivas porque ayer justo siguiendo en la camioneta mi hijo grande se me resbaló de la banqueta y se dio un trancazo. Entonces ya no puedo estar pegada a la computadora porque me tengo que ir a la bici a que brinque la piedra, a sanar la herida y a estar ahí, o porque quiero invitar amigos a la casa y tienes que estar a las vivas de que no estén viendo YouTube. O sea, ¿sabes qué? Me hacen vivir la vida. Por eso vale la pena. Y yo creo que soy lo que soy gracias a mis hijos. O sea, te hacen ser mejor persona. No puedes ser grosera enfrente de ellos, no puedes ser egocéntrica. Tienes que dar, pero no desde el sacrificio ni del dolor, ni de, ay, yo, la madre. No, desde lo chingón que es la vida. Comparto lo padrísimo que es vivir. Sí, son elecciones que uno debe tomar, ¿no? Esta corresponsabilidad, por ejemplo, que tienen Paulo y tú es increíble y es un muy buen ejemplo de cómo las parejas de hoy, de nuestros tiempos, de nuestra época, estamos tomando el mando y decisiones distintas a las que hicieron nuestros papás, que hicieron lo que pudieron, ¿no? Como nosotros también estamos haciendo, pero un poco más informados. Y sabes que ya te va a tocar entrevistar a Paulo, pero algo que me fascina de él cuando opina de su rollo de papá luchón, siempre me dice, de lo que se perdió mi papá. Híjole. No tiene ni idea mi papá de lo que se perdió. Me dice, todo lo que estoy haciendo yo creo, y bueno, yo estoy segura, pero él dice, yo creo le está sirviendo a mis hijos. Pero no es por ellos. Todo lo que yo he aprendido por ser papá, todo lo que yo he vivido, lo ha valido totalmente. Sí, yo también puedo expresar perfectamente esa frase. Sí, lo que uno se pierde como papá cuando no ejerce la paternidad, ya sea por abandono o intermitencia, ¿no? Que van y vienen, este tipo de modelos, o pues porque estás trabajando, ¿no? Sí, que muchísimos. Es un tipo de abandono emocional. Sí, como me dice Paulo, sin juzgar, cada quien toma sus propias decisiones, pero aquel papá que trabaja tanto que no ve a sus hijos no tiene idea de lo que se está perdiendo. Y eso que dices, ahora es ahora, punto. O sea, si vas a estar con tu hijo, no vas a estar en el parque con el celular. Tienes razón. No. Es que me volvió a pasar en esta Navidad, te lo juro. Yo hago calendarios también personalizados para Navidad. Se me llena cañón y tengo que estar, pero a las vivas, ¿no? Y entonces mi hijo chico me dijo, mamá, es Navidad y no hemos hecho galletas. Tenía toda la razón. Y mi papá por alguna razón me dijo, oye, no tengo nada que hacer en la tarde, pasó a ver cómo andan. Yo, ¿cocinamos galletas? Sí. Música navideña, los 4 cocinando galletas con mi papá. Y no, ese día no hice calendarios, no mandé mails, no atendí cuenta tus historias y no pasó nada. Hice galletas y fue un recuerdo, espero que para mis hijos, pero yo nunca lo voy a olvidar. O sea, yo tener una tarde en donde mi papá sigue joven como para meter al horno galletas, mis hijos siguen lo suficientemente
mente, chicos, como para que les interese hacer galletas conmigo, para mí valió toda la pena esa tarde. Una historia más que contar en tu libro de vida. Sí. Pues muchas gracias, Ana Laura. De verdad, fue un placer escuchar tu historia. Un ejemplo para cualquier persona de cómo la vida te va llevando. Y que sí, que no hay que tener miedo y que estas fases como de repente tristes justo llevan a esto, ¿no? Eso te iba a decir. Yo creo muchísimo en Dios. Y siempre hablo con él y le digo, no manches, ahora sí esto ya me quedó súper claro, porque sí, del sufrimiento o de las cosas rudas es donde se aprende, pero hay de cosas rudas a cosas rudas. Claro. Entonces yo le digo, ya, lección aprendida, no le subas el nivel. Sí, bueno, venimos a aprender, ese es un hecho. Sí. Y bueno, porque a nadie más le importaba más que a ti contar historias y vincularte con tus clientes de una manera que jamás lo habías hecho en tu historial como empleada hasta que emprendiste, porque me queda claro, ya me va a tocar vivir la experiencia, ya les contaré, pero esta parte de desarrollar un libro para tus proyectos personales, pueden ser tus hijos, tus empresas, pues escuelas, chequen su sitio, síganla en sus redes sociales y ya ella les dirá santo y seña de todos los productos que debes de tener para cubrir estas necesidades, ¿no? Pero está increíble, o sea, yo lo voy a hacer para mi chiquitín, pero ahora que me contaste, dije, wow. O sea, sí sé por dónde va el rollo y sé que voy a llorar como loco. Pero va a ser que valores más de lo que ya valoras tu paternidad. Sí, y pues les recomiendo mucho. También ya tengo la idea de hacer uno, ya sabes, para mis hermanas. O sea, te dices, voy a hacer uno para mis hermanas, para mi mamá. Inclusive para amigos, ¿no? ¿Cuántas veces no tienes amigos? Así súper, que pasan 10, 15, son décadas y nunca tienes un registro visual y la amistad es una de las cosas más hermosas que generamos los seres humanos. No, muchas veces los amigos no tienen idea lo que han hecho por nosotros y qué padre decírselos. O sea, te acompañas cuántos años, ¿no? Uh-huh. Pero muchas gracias, Ana Laura. No, gracias a ti. De verdad, por toda esta plática e información valiosa. Gracias a ti. Mientras más gente le llegue la información, yo feliz de ayudar a la gente a contar sus historias. Perfecto, pues ya lo saben. Nos vemos pronto.